sino esos grupos pequeños que fueron agarrando plata y no salieron tanto en los titulares. Y se casan con la hija del empresario A y del empresario B. Y en 30 años vamos a decir... Ricos de cuna. Juliana es rica de toda la vida y resulta que Juliana es la hija del que se agarró la plata de los clavos. Ah, no, ella es rica de toda la vida. Blanqueo que la sociedad necesita. ¿Por qué lo necesita? Por los prejuicios. ¿Por qué se blanquea Páez? Porque militarmente se convierte en un hombre poderoso. Estos tienen el acceso al poder, los encumbra económicamente, pero también socialmente. Yo no puedo entrar al country club porque yo nací en La Mulera. No, yo ya lo lustré. Hay una pastilla de jabón. Se casó con la revenga. El único al que no han blanqueado, sino que lo pintaron de más marrón, fue a Bolívar. Exactamente, Bolívar necesitaba blanqueo. A la gente le saca de quicio el nuevo riquismo y sobre todo con esto que llaman burbuja y la efervescencia de los locales nocturnos en Caracas, pasa nuevamente a discutirse eso que se ha llamado por años el blanqueo. Pero el blanqueo es nuevo. El blanqueo existe desde que existe la historia. Y no necesariamente blanqueo de capitales, sino cuando blanqueo social, cuando ciertos personajes de la sociedad que son cuestionados buscan arrimarse para otros que son mejores representados o mejores vistos para quizás en unos 5 años decir, este tiene plata de toda la vida. O están en una escala muy baja y quieren salirse de ella y empiezan a subir muchas veces por sus propias obras. Yo no sé por qué se escandalizan de esa situación que es la más normal del mundo. En el caso nuestro, para que la cosa se entienda bien, pues tenemos que mirar a la independencia y mirar una sola figura que la resume a todas. Es la encarnación de todo ese fenómeno, el general Páez. De acuerdo con algunos historiadores, entre ellos Hilford Toole, yo no comparto ese juicio, me parece que es muy exagerado. Cuando llegan los legionarios británicos, el general Páez no sabía comer con cuchillo y tenedor. No lleguemos a ese extremo, pero un hombre muy rudimentaria educación, apenas estudió la primaria, sabía sumar y contar, nada más, y garabatear las letras. Eso es evidente, eso se puede, el mismo Páez lo dice en su autobiografía. Cuando Páez se encarga del gobierno de Venezuela en 1830, después de la separación de Colombia, es un músico refinado. Escribe piezas de música culta, que podemos así decir, y convida a zarzuelas y a operetas en su residencia de La Viñeta. Y su mujer, que no es su esposa legítima, sino su amante, ocupa el lugar estelar de la sociedad. Ese es el blanqueo. ¿Por qué se blanquea Páez? Porque militarmente se convierte en un hombre poderoso. El hombre que se convierte en poderoso debido a sus hazañas guerreras, obtiene también muchísimas riquezas que se le da por la sangre que derramó en la independencia. Páez ahora es propietario y se enamora de una hermosísima mujer que lo introduce en estas artes escénicas y en estas cosas de la música culta y refinada. Ahí está el pena. Ahora, no basta eso, necesita un acompañamiento. Quien ve ese ascenso y lo pesca, se quiere meter en ese ferrocarril, y entonces la alta sociedad, o lo que queda de la alta sociedad venezolana, que ve cómo está languideciendo el mantuanismo, que la aristocracia es casi desaparecida debido a la guerra, lo rodea y le hace el templo de la High Society y llega a la cumbre. Ese es blanqueo, de manera que, por supuesto, algunas gentes refinadas se pudieran haber molestado por aquello. De eso no tenemos testimonio, pero es evidente que hay un proceso de blanqueo que comienza debido a la suerte o a los méritos de la independencia. Claro, y el primer blanqueado de Venezuela es el general Páez. Pero en el caso de Páez ni se robó plata de petróleos de Venezuela, ni tampoco le agarraron unas propiedades en Estados Unidos. Claro, estamos hablando años atrás. Pero en el caso de quizás la historia reciente, ¿cuáles son esos casos de blanqueo social? El general Crespo era un hombre muy humilde, hijo de un curandero, y metió la mano en el tesoro, robó plata. Su mujer era una mujer muy rudimentaria también, doña Jacinta Parejo. Tenían brujos y adivinos y gente que le manejaba el gobierno. Los salones más refinados de Caracas los preside doña Jacinta y el propio general Crespo. El Palacio de Miraflores es la residencia particular del hijo del brujo. Luego se construye un hermoso local cerca del Arco de la Federación y encargan decoradores italianos y porcelanas y cuestiones que no existían. El general
Crespo robó, pero ascendió socialmente. Y hay otro fenómeno bien importante, que no lo entienden simplemente yo no sé, los ciegos o los mudos o los sordos. No solamente hay el blanqueo del elemento que asciende en la sociedad, respaldado por la sociedad, sino que está el blanqueo en la iconografía. Por ejemplo, los héroes de la independencia de Cuba, Maceo y otros, cuyos nombres no importan ahora, eran negros. En los billetes aparecen blancos, los van blanqueando, los van maquillando. El general Porfirio Díaz, hijo de indio zapoteco, se echaba talco para las fotografías de la época y para que lo viera el público mexicano, la indiada, y para que lo amara y lo idolatrara. Entonces hay un blanqueo que la sociedad necesita. ¿Por qué lo necesita? Por los prejuicios. En el caso de la situación del chavismo hay una explicación inmediata. Nos saca de la zona de confort. Pero a lo que te quería llevar es lo siguiente. Quizás nombrabas a Crespo, ¿no? En unos años la familia de Crespo nadie se acordó de la plata que se robó, sino esos son Crespo de toda la vida, esos siempre han sido ricos. Pero aguántate un momentito. Eso no es cierto, pero claro, es la explicación. No sé quién tiene plata de toda la vida, ellos son ricos de cuna, y de eso decimos de muchas familias. Pero si esta gente que está ahorita en el gobierno pasan 20 años, 30 años, se van mezclando, no digo gobierno, las caras visibles, sino esos grupos pequeños que fueron agarrando plata y no salieron tanto en los titulares, y se casan con la hija del empresario A y del empresario B, y en 30 años vamos a decir ricos de cuna. Juliana es rica de toda la vida, y resulta que Juliana es la hija del que se agarró la plata de los clavos. No, ella es rica de toda la vida. El ejemplo de Juliana y lo trasladamos a los Andes venezolanos, a Venezuela. Dime un nombre, quiero saber quién es nuevo rico. Juan Vicente Gómez. ¿Qué son los Gómez? Unos palurdos campesinos de la mulera. En la medida en que adquieren poder político, pero también poder económico, por robo, por depredación, por expropiación indebida de haciendas y fincas, etcétera, los rodea la sociedad de Caracas. ¿Quiénes son los habituales del country club que no por casualidad se inauguran en esa época? Los hijos del general Gómez. ¿Con quién casan al hijo predilecto y mayor, o no al predilecto, sino al mayor, que era José Vicente Gómez, alias Vicentico? Con una revenga, una figura de la alta sociedad de Caracas, que después casa con Pedro Tinoco, que fue ministro del Interior y padre del Tinoco que nosotros conocemos de los tiempos de la democracia representativa. Hay un blanqueo. A nadie se le ocurre decir hoy, si ellos son ricos de cuna, ellos no son ricos de cuna, pero se asimilaron a la sociedad, y no solo se asimilaron, sino que llegaron a la cúspide. Entonces, mutatis mutandi, eso pasó en principios del siglo XX, especialmente cuando hay plata para robar, el petróleo. Claro, pero a lo que te quería llevar es cuando la sociedad les hace llamar ricos de toda la vida porque no se acuerda de su pasado. Quizás ahorita es más difícil porque existe Twitter, porque hay un Google que te puede llevar a bien quién es el papá de Julianita, para ver qué hizo el papá de Julianita. Pero en 1900 eso no era posible. ¿Cuáles son nuestros nuevos ricos que se hicieron pasar quizás en los 50, 60, 70, luego de la democracia por rico de toda la vida? Resulta que no fueron ricos, sino que aprovecharon la riqueza del Estado, aprovecharon el poder que tuvieron en un momento y subieron. Es que todos estos tienen el acceso al poder, los encumbra económicamente, pero también socialmente. Yo no puedo entrar al country club porque yo nací en la mulera. No, yo ya lo lustré. Hay una pastilla de jabón. Se casó con la revenga. Se casó. Bueno, usted sí es. Ese fue Vicentico. Hay una pastilla de jabón que te limpia. ¿Quién eran los amigos del joven Arturo Larpietri? Los hijos, una de las camadas de hijos naturales de General Gómez, que nadie se le ocurría decir que eran hijos naturales. ¿Quién era una señora muy bienvenida en el country club y en los salones de sociedad? Doña Dolores Amelia Núñez de Cáceres, apellido antiguo español, que se convierte en la amante, en una de las amantes del General Gómez y en la madre de una camada, de una parvada de sus hijos. Bueno, pues el señor Larpietri y los señores Mijares y etcétera, etcétera, los grandes apellidos anteriores hacen rutina la compañía de los Gómez. Entonces, ¿a quién se le ocurre pensar hoy que Gómez es un advenedizo o que Gómez no fue rico de cuna? A nadie, porque sí, desde la perspectiva nuestra, eso parece historia lejana que no molesta. El nuevo riquismo molesta por el hecho de que trastorna un entorno social. Si no, no.
Eso es lo que pasa con los adecos del 45. Que era lo que te quería decir, pero eso lo hablábamos antes de grabar, que hubo un momento en que hubo también un ascenso social de los de Acción Democrática que no eran quizás bien vistos, pero luego se convirtieron también en estas son familias respetadas. ¿Cómo fue ese proceso también con Acción Democrática? También el caso de los adecos es importante, es muy importante, por la reacción negativa que producen. Y eso se observa muy fácilmente. Agarra un retrato de la Junta de Gobierno del 18 de octubre, el 19 de octubre de 1945. Ninguno de esos retratados ha pisado una alfombra en su vida, ni se ha puesto un palto levita, ni ha acudido a ningún cóctel de la alta sociedad. La mayoría es extraña, no está en la libreta telefónica de los ricos. La mayoría es provinciana. Eso causa escozor. ¿Cómo es posible que este bichaje vaya a gobernar a Venezuela? Ese bichaje transforma a Venezuela. Ese bichaje inaugura la democracia venezolana. Pero ¿qué hace la gente acomodada? Reacciona. En una conferencia sobre el 18 de octubre yo leí una carta de mi tía María Elisa Pardi, que era de las matronas de Boconó. Se le escribe a una hermana que vive en Barquisimeto diciendo que está espantada del perraje y el negraje que ha cogido las calles del pueblo. Eso convierte a mi tía María Elisa Pardi en una bicha, no, simplemente en una criatura de su tiempo. Claro, pero era clasista, absolutamente clasista. Todo el mundo es clasista, ahora que no se puede decir que nadie es clasista porque resulta que eso es un prejuicio. Todo el mundo tiene prejuicios y los prejuicios vienen de la cuna y de la educación, de la procedencia social. Eso ¿cómo lo negamos? Claro que lo negamos, lo encubrimos, mentimos al respecto. Ay, tan bellos no los odiaban. Tenemos que hablar un día tú y yo en uno de estos capítulos del racismo encubierto de los venezolanos, una sociedad racista, pero le da vergüenza manifestarse como racista. Y además el racismo está desde chiquitica. Ay, ¿con quién te vas a casar tú para que mejore la raza? Así es. Y morenos y negros eran sinónimos de Acción Democrática. ¿Contra quién se soliviantan ellos? Contra la gente decente, los dueños y señores de Caracas, Maracaibo, Barquisimeto, Trujillo, Guaná y Cumaná, que tenían el monopolio. No, el monopolio lo voy a tener yo, que yo no sé hablar bien, yo hablo con la L, le confundo la R con la L. Yo no digo álbum, sino árbum. Que era el presidente de la CTV, antes de Eloy Blanco, se indignó cuando se burlaban de la manera de hablar de... Bueno, contra eso reacciona la sociedad hasta que no les queda más remedio que aceptarlo. Entonces se blanquearon. Estos de los que se burlaron en aquel momento llegaron a blanquearse, se casaron con la hija de alguien. No, es esa cosa bien interesante. Ellos no tuvieron tiempo de blanquearse porque a los 3 años los revienta el golpe militar de Pérez Jiménez. Pero sí tuvieron tiempo de prepararse para el futuro, y el blanqueo consiste en el hecho de ser arquitectos de la democracia venezolana después del año 58, y viene el blanqueo. Pero vamos a lo que nos ocupa, que es el blanqueo chavista. ¿Qué está pasando? Está pasando lo que ha pasado desde el principio de los tiempos. Los que ascienden quieren ocupar un lugar en la cúpula de la sociedad. Eso es todo. Nos molesta mucho por nuestros prejuicios y porque nos sacan de la zona de confort. Eso es todo. Y en esos prejuicios compartidos está el tema de, esos lugares que han conquistado en esa especie de blanqueo. Y el blanqueo ha ocurrido porque una parte de la sociedad los ha blanqueado. ¿Quién es esa parte de la sociedad que les ha permitido, hola, ahora tú perteneces a esto, a lo que antes? Los que se aprovechan de eso, así de simple. Si mi vecina ocupa un cargo muy alto y yo puedo beneficiarse de cargo muy alto, yo la voy a invitar a cenar. Y yo voy a hacer que mis hijos y mis nietos sean amigos de sus hijos y sus nietos. Una cosa completamente normal. Ni Adriana que vive alquilada, no. Eso es otra gente, y es la gente que tiene la plata. Es la gente que está de ascenso social y político, los dueños del poder. Es normal que la gente común y corriente, el vecino común y corriente, busque las fuentes del poder y las fuentes las fuentes del poder y formar parte de él mucho más. Si es mi vecina, hija de un ministro, yo trato de congraciarme con la hija del ministro. Eso es natural, eso ha existido desde Adán y Eva, digo yo, no desde Adán y Eva, no, pero sino un poquito después. Eso es una cosa completamente normal que nos molesta porque nos toca muy de cerca, porque se metieron en mi territorio, y al meterse en mi territorio provocan reacción negativa. Es como si se mete el extranjero, es un extranjero pues.
es más que un extranjero, es un intruso. Hasta cuando yo lo bendigo para que deje de ser intruso, porque yo me aprovecho de esa invasión. Pero los que se han aprovechado son justamente, no Adriana que vive alquilada, no la señora Juana que hace empanadas, sino la gente del country club o la gente que en algún momento, o bueno, todavía tiene, que es lo que se llaman los bolichicos. Por supuesto, los bolichicos son parte de la escalera. Para que llegar a la cima de la pirámide hay que pasar unos escalones. Ellos sirven de escalones, pero no sirven de escalones por bondad, sino por utilidad. También esos escalones producen millones y millones de dólares, son millones y millones de euros. Ya hay que cerrar porque nos estamos extendiendo demasiado. El único al que no han blanqueado, sino que lo pintaron de más marrón, fue a Bolívar. Exactamente, Bolívar necesitaba blanqueo. Bolívar es hijo de las familias más aristocráticas de Venezuela. El padre o el abuelo estaban a punto de comprar un marquesado. Si ese marquesado, el marquesado de San Luis, si ese marquesado se hubiera comprado, don Juan Vicente Bolívar, el hermano mayor del Libertador, hubiera sido el marqués de San Luis. Y probablemente si se muere Juan Vicente sin descendencia, el segundo marqués de San Luis hubiera sido Simón Bolívar. Entonces, ¿qué blanqueo necesitaba? Bueno, cerramos así y ya vamos preparando Cerramos de qué vamos así. a hablar. Si vamos a hablar de tus peleas en Twitter, que te he visto últimamente muy activo peleando y hablando del Papa Francisco. Ese puede ser el próximo tema, ¿te parece? Me parece muy bien. 20 puntos, pues nos vemos.